¿Qué temita el que vamos a tratar el día de hoy? Es un tema que es muy discutido, muy interesante. Algunos tienen sus posturas al respecto, otros piensan de manera totalmente diferente. Y hoy quiero que tratemos este tema, aunque no es un tema que nos va, digamos, a influir en que voy a ser salvo o no voy a ser salvo por saber o entender este tema de la manera correcta. Creo que es importante que lo tratemos porque creo que hay mucho debate y en mi punto de vista se ha entendido mal la palabra y hemos verdaderamente creído algo que la palabra no nos está diciendo. Y es precisamente este episodio en la Biblia donde encontramos que el rey Saúl, por medio de una adivina, por medio de una bruja, podemos decirlo de esa manera, hace que cierta persona, cierto personaje espiritual haga presencia. Y esto cuando Saúl quería consultar a Samuel, luego que ya Samuel había fallecido porque Dios no le quería dar respuesta al respecto acerca de nada. Sucede que ya Dios había rechazado a Saúl por la forma en la que él actuaba. Dios ya había dicho que David iba a reinar en lugar de Saúl porque Saúl había desobedecido constantemente la voz de Dios. Era una persona que se preocupaba mucho por lo que el pueblo pensaba de él, pero no se preocupaba verdaderamente por ser fiel a Dios, por obedecer a lo que el Señor mandaba. Fue así que Dios lo rechaza, le da la palabra por el mismo Samuel. Samuel le dice que Dios lo ha rechazado, que ya ha encontrado otra persona que va a ocupar el trono y que él ha sido desechado por completo, sin oportunidad verdaderamente de arrepentirse o de hacer algo para remediar lo que ya hasta ese momento Dios había decidido. Muere Samuel, llega un episodio en la palabra que encontramos en el libro de Primera de Samuel capítulo 28, donde los filisteos rodean al pueblo de Israel. Los filisteos rodean a Israel, Saúl siente miedo, siente temor, busca respuesta de Dios para preguntarle a Dios si iba a la guerra, si iban a ganar, si no, pero Dios no le respondía de ninguna manera. Dice que Dios no le respondía ni por profeta, Dios no le respondía por Urim, Dios no le respondía de ninguna manera, Dios no le quería hablar, no le quería dar respuesta a Saúl acerca de qué era lo que iba a pasar en esta batalla, porque era una costumbre en Saúl que cada vez que se enfrentaba a una dificultad, siempre consultaba a Dios por medio de un profeta para ver cuál era el destino del pueblo, qué era lo que iba a pasar. Y Dios normalmente le respondía, pero en esta oportunidad, luego que ya había sido desechado, Dios no le responde. Es así que el mismo Saúl, que en un momento había decidido sacar a todas aquellas personas que eran adivinas, todas aquellas personas que eran hechiceras, y esto por un mandato del propio Dios, ya que el Señor estableció por medio de Moisés como mandamiento al pueblo en el libro de Deuteronomios capítulo 18, versículo 10 al 12, el Señor le dice esto al pueblo: no se ha hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y la razón por la que Dios exigía que estas personas fueran expulsadas y que no estuvieran en el pueblo, lo dice en el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Los que ocupaban la tierra, que fue la tierra de la promesa, que vino a ser Israel, Dios está diciendo que los pecados de ellos estaban relacionados justamente con todas estas prácticas, y una era consultar a los muertos. Fue así que Saúl, cuando él toma el cargo de rey, él expulsa a todos los hechiceros. Pero en este momento que siente miedo y que Dios no le da respuesta, a él se le ocurre la grandísima idea de buscar una hechicera para consultar, para que la hechicera hiciera venir a Samuel de entre los muertos para preguntarle qué iba a pasar, si iban a ganar o no. Él se disfraza, llega donde esta hechicera que estaba escondida porque estaba el decreto de muerte para aquellos que practicaran esta clase de cosas, y llega Saúl y nos dice el libro de 1 Samuel capítulo 28, el versículo 11, dice: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene cubierto
de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillándose el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Esto es luego que Samuel le dice a la hechicera que consulte, que haga subir a Samuel. Mi postura referente a esto, aunque muchos cristianos dicen que no fue Samuel quien se le apareció, sino un demonio que se presentó en ese momento, mi postura es que verdaderamente sí era Samuel. Y ahora procedo a explicar por qué yo creo que sí era Samuel y no era un demonio. Primero, la Biblia en todo momento le dice Samuel. La hechicera hizo subir a Samuel. Mientras que en otros episodios de la palabra encontramos que cuando es un demonio, es un espíritu de mentira, como en el caso de Acab y los profetas, la Biblia es clara y especifica un espíritu de mentira. La Biblia no da pasajes para que nosotros seamos confundidos. Entonces, sinceramente no entiendo por qué muchas veces tratamos de decir, no, era un demonio, cuando la Biblia, más adelante vamos a seguir leyendo y nos dice en todo momento, Samuel. Primero, dice que la hechicera vio a Samuel. No dice, vio a un demonio que se iba a hacer pasar por Samuel. Repito nuevamente, cuando es un espíritu de mentira, la palabra lo especifica. Pero aquí dice que la mujer vio a Samuel y que Saúl también entendió que era Samuel. Aquí algunas personas dicen, no, pero eso fue lo que Saúl entendió. Y la palabra entendió verdaderamente es comprender lo que es real, comprender lo que está pasando. Por ejemplo, cuando a ti te dicen cómo verdaderamente funcionan, digamos, los milagros, cómo funciona o la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes es cuando tú comprendes la obra que hace el Espíritu Santo, cómo es que Él lo hace. Pero cuando tú crees algo que es falso, entonces la palabra no sería entendió, sino creyó, o pensó, o concluyó. Es totalmente diferente. Pero cuando habla de entendió, habla de una comprensión. Saúl en ese momento, por la descripción que ella le dio, comprendió que era Samuel. Otra cosa, la hechicera cuando ve a Samuel, la reacción que ella tiene es espantarse. Si fuera un demonio y es una hechicera, mi pregunta es, ¿será que se espantaría? No era una persona que estaba muy relacionada al mundo de las tinieblas para espantarse porque un demonio está subiendo, práctica que tal vez para ella era algo común. Pero ella se espanta, ella siente miedo, siente temor y dice, hey Saúl, ¿qué has hecho? ¿Por qué me has hecho llamar a Samuel? Ya me he dado cuenta que eres tú. Inmediatamente ella pudo entender y comprender que verdaderamente era Samuel. Y por eso ella se lamenta, porque también entiende que es el rey quien está allí. Otra cosa, si encontramos en la palabra todo lo que Dios nos especifica que nosotros no hagamos, todos los mandamientos que están, son mandamientos que se establecen porque es posible realizar esa acción. Por ejemplo, si Dios dice, no matarás, es porque es posible que tú mates. No robarás, es porque es posible que tú robes. No codiciarás a la mujer del prójimo, es porque es posible que tú codicies a la mujer del prójimo. Y todos los mandamientos que están en la Biblia, los 10 mandamientos y el resto de mandamientos que Dios les estableció al pueblo, eran cosas que eran posibles realizarlas. Entonces, ¿por qué queremos hacer la excepción cuando dice no consultes a los muertos? ¿Por qué queremos hacer la excepción y decir no es posible consultar a los muertos? Ahora bien, otro argumento que dan, no, pero lo que pasa es que él venía debajo de la tierra y Samuel no podía estar en el infierno, porque muchas veces lo relacionamos de esa manera. Pero hay que entender que antes de Cristo había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, que la misma palabra habla acerca de él. Cuando el Señor cuenta la historia del rico y Lázaro, dice que allí debajo de la tierra, allí estaba el Hades, que es el lugar de los muertos, o el infierno, y estaba el seno de Abraham. Esto estaba separado por unas cimas, o sea, un espacio, un vacío que separaba a aquellos que iban a ser salvos de los que estaban condenados. Luego que cuando Cristo resucita, la palabra nos dice que resucitaron muchos muertos ese día. Y desde ese momento que Cristo resucita, es que se hace la separación y los salvos pueden ascender al cielo. ¿Por qué? Porque ya fueron limpios de sus pecados. ¿Por qué no podían hacerlo antes? Porque todavía, aunque creían en Dios y podían ser salvos, todavía Cristo no había muerto para redimirlo de todos sus pecados para que pudieran tener acceso a la presencia de Dios. Por esa razón Samuel viene de debajo de la tierra, no porque sea un demonio, sino que el seno de Abraham se encontraba en ese lugar y las personas que iban a ser salvas se encontraban en ese lugar. Entonces es importante que entendamos esta idea que quiero plasmarte.
Siempre que Dios nos da un mandamiento y nos dice no hagas esto es porque es algo posible. Es algo posible. Si Dios le dijo al pueblo de Israel en el momento no consulten a los muertos, es porque había una manera posible de consultar a los muertos. Y mira lo que le dice Samuel, quien para mí es Samuel. Para mí no es un espíritu de mentira, no es un demonio. ¿Por qué también? Porque un demonio, como en el caso de Acab, siempre va a dar una palabra que tenga como objetivo que la otra persona tropiece. Le va a hablar una mentira para que esa persona crea que es verdad, para que esa persona vaya y muera, como pasó en el caso de Acab. Le dijo, ve que tú vas a obtener la victoria, pero realmente esa no era la verdad. La verdad era que él iba a ir e iba a morir. Pero si vemos lo que Samuel le responde aquí, nos damos cuenta que era verdaderamente Samuel. Mira lo que Samuel le dice. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, mucho cuidado a esto. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Fíjate que en ningún momento este ser que estaba delante, que había venido porque la hechicera había hecho subir, en ningún momento trató de engañar a Saúl y decirle, no, ve, si fuera un demonio hubiera hecho eso, ve que tú vas a ganar, ve que Dios te va a dar la victoria, ve que Dios te perdonó. Pero en todo momento le dice, hey, se está cumpliendo lo que Dios dijo. Pues tú no fuiste fiel a Dios y como no fuiste fiel a Dios, Dios determinó este juicio. Y lo tremendo es que le dice, tú estarás conmigo mañana. O sea, tú estarás muerto también mañana a esta hora. Ya tú vas a estar conmigo. El designio del Padre, Samuel se lo pudo expresar a Saúl en ese momento. Y la palabra en ningún momento, repito, en ningún momento dice, es un demonio el que habló con Saúl. Incluso el escritor entiende que el que habló con Samuel verdaderamente fue, verdaderamente fue Samuel. Por eso dice que hizo llamar a Samuel, que le habló Samuel, que Samuel es mencionado literalmente Samuel en esta historia. No dice en ningún lugar ni da a entender que fue un demonio. Entonces mi creencia personal en base a esta historia es que no era un demonio, verdaderamente era Samuel, que Dios permitió en ese momento que eso ocurriera, y creo que fue, digamos, el máximo de desvío de Saúl de la voluntad de Dios, de olvidarse de Dios. Fue como una muestra o una oportunidad para Dios verdaderamente mostrarle a Saúl que él se había desviado completamente de lo que era la voluntad de Dios y que el castigo que iba a recibir era justo, porque incluso estaba haciendo una práctica por la cual Dios había echado a esos pueblos de delante de ellos, y era consultar a los muertos. Entonces, considero que hoy en día esta práctica puede realizarse. No, considero que ahora en la actualidad no, pero que en ese momento era posible, por eso existía el mandamiento y por eso Dios permitió que Samuel viniera, para que no quedara dudas de que Saúl verdaderamente era culpable y que quedara en evidencia el nivel de depravación que una persona pudo llegar haciendo todo lo contrario que Dios había establecido y olvidándose del mismo mandato que él en un momento había apoyado para que no se consultaran a los muertos. Y también, ¿por qué digo que era Samuel? Porque si nos vamos a otra historia, nos encontramos en el libro de Daniel capítulo 3, ese episodio donde ellos son lanzados al horno de fuego por no arrodillarse delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado para que la adorara. Si leemos la historia en Samuel capítulo 23,
nos damos cuenta que cuando la hechicera se asusta, Saúl le pregunta que qué ha visto. Y la mujer le dice que está viendo a alguien como los hijos de los dioses que va subiendo. Y aquí otra persona puede argumentar, no, pero si dice hijo de los dioses se está refiriendo a un demonio. Pero mira en el libro de Daniel, cuando dice que fueron lanzados Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel y sus amigos a ese horno de fuego, dice que ya no eran 3, sino que aparecieron 4. Y dice el versículo 25 de Daniel capítulo 3, dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En este sentido, la expresión hijo de los dioses no se refiere a un demonio. Se refiere en el episodio del libro de Daniel que nosotros entendemos ahora que el que se apareció en ese lugar fue Cristo. Que esas personas paganas en su momento le llamaban hijos de los dioses porque eran personas que no creían en Dios y no tenían temor de Dios, es muy diferente. De la misma manera, la hechicera dice la misma expresión cuando ve a Samuel. Viene alguien como hijo de los dioses. He visto dioses que suben de la tierra, le dijo. He visto dioses que suben de la tierra. Fue la misma forma de interpretar algo que estaban viendo, que no era del mal, no era un espíritu maligno. En el caso de Nabucodonosor, era Cristo allí con esos varones. Y en el caso de Saúl, en 1 Samuel, era Samuel, que estaba viniendo ya de ese lugar de descanso donde estaba en su esencia espiritual, subiendo, y esta hechicera también lo identifica de esta manera como hijo de los dioses. Entonces creo que la palabra está clara, y si nosotros no la queremos entender y queremos añadirle otras cosas y decir, no, es que es un demonio simplemente porque a mí me da la gana de decir que es un demonio, aunque la Biblia en ningún momento dice es un demonio, ya creo que allí hay un problema y le estamos añadiendo a la palabra algo que, no le encuentro el sentido para decir es un demonio cuando la palabra te está diciendo Samuel, Samuel, Samuel. En ningún momento le habló mentira, en todo momento le habló la palabra que Dios le había dado, incluso alcanzó a profetizarle qué le iba a pasar a él, y era que al día siguiente iba a estar sin vida. Y el único que conoce los tiempos de cada persona se llama Dios. Así que quería dejarte esto por aquí. Deja tu opinión en los comentarios con todo el respeto posible. Esta es una opinión personal. Repito, esto no es una enseñanza o una creencia que va a condicionar que te vayas a salvar o no, pero son temas interesantes que considero que deberíamos tratarlos y tratar de entender, escudriñar la palabra, qué nos dice al respecto, para creer verdaderamente nuestras creencias o todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente conforme a la palabra y según lo que la palabra dice, para no añadirle nada. Sin más que decir, mi nombre es Wilton Martínez, suscríbete a este canal. Siempre estamos compartiendo contenido de bendición, temas como este de vez en cuando, temas de edificación con base a la palabra, todo con el fin de crecer más en la vida de fe y estar más cerca cada día de Dios. Sin más que decir, suscríbete y nos vemos por aquí después. Que Dios te bendiga.